hablé con mi hermana y yo sé que ha estado teniendo problemas de salud y le digo, ¿cómo te sientes? Y dice, bien. Digo, ¿ya compraste el café? Dice, ¿para qué? Digo, pues para que está preparado, ¿no? Sí, no, la verdad es de que no deja de sentirse uno raro. Ahora que acaba de fallecer mi madre, ¿no? Hablando de esta manera, pero no es que me burle de la muerte, es de verdad de por sí la vida ya trae su carga. ¿Sí, hermanos? Entonces, ni tampoco ni tan solemnes, simplemente vivir y vivir tranquilos. ¿Sí, hermanos? ¿Sí me entienden? No sé, ¿sí me explico? ¿O estoy muy loco? No, es que mucha gente quiere vivir feliz, pero piensa que la felicidad es un lugar o un estado incluso. Piensan que vivir feliz es un estado, como ya sea, no sé, de gozo, de tener los ánimos así arribotota, y eso va a ser feliz. Claro que no. Miren, a veces sucede que estamos muy contentos en un ambiente de mucha algarabía y parece que estamos felices, pero después que se acaba eso, viene la tristeza, la depresión. Entonces, yo quiero animarles, vivan en paz. Hoy quiero platicarles de lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 13, en el versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1, dice la palabra del Señor de esta manera, hablando acerca de las autoridades. Dice así la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Miren, vivimos en nuestro país un tiempo de mucha efervescencia política y mucha gente pierde de vista lo importante. Piensan las personas que la solución está en una elección política, pero si la gente no quiere colaborar con lo bueno, si la gente no quiere hacer lo que es correcto, no importa a quién pongan, quién es el que queda, si están decididos a hacer lo que es indebido. La palabra del Señor nos dice y nos recomienda que nos sujetemos a las autoridades. ¿Hay algún problema con eso? Claro que no. Hay gente que anima a ser revoltoso, a insubordinado, pero ¿por qué habríamos de rebelarnos a la autoridad? ¿Por qué? Pues mientras nosotros tengamos libertad para alabar a Dios, para buscar de su palabra, podernos reunir y tener este tiempo de buscar al Señor y de aprender de su palabra, lo demás, ¿qué podemos cambiarlo? No es importante todo lo demás. La gente habla contra un partido, contra otro.
eso no ayuda mucho, no ayuda mucho. Tenemos que buscar la paz, someternos a la autoridad, hacer lo que es debido. Miren cuántas leyes hay que son buenas. Miren, la Constitución de nuestro país es la segunda más grande del mundo. Tenemos una bien grandotota. Hay muchas leyes muy buenas, pero ¿de qué sirven si no se aplican? Y si no se somete a esas leyes. Entonces, lo que dice aquí la palabra del Señor es: debemos someternos a la autoridad y vivir en paz. Dice, no tener problemas con la autoridad, pues haz lo que es bueno. Hay personas que están haciendo algo indebido, pues claro que la autoridad los va a perseguir. Eso es lo que va a pasar. Si hacemos algo que no es correcto, entonces, pues la autoridad nos va a perseguir y nos va a aplicar la justicia. Me platicaba una sobrina política, dice que oráramos por un sobrino de ella que estaba en la cárcel. Y le digo, ¿y por qué causa está? Pues que mataron a una persona, aunque él no fue, pero está ahí. Y le digo, pues yo voy a orar sola para que Dios le ayude, pero él tiene que pagar por su crimen, ¿no? Que Dios lo guarde ahí donde está. Y ya esto ya lo va a marcar de por vida. Tienen que aprender esto, mis niños pequeños. Si ustedes cometen un ilícito, seguro que va a traer consecuencias en su vida. Y no por un rato, sino para toda la vida. ¿Sí, mis muchachos? O sea, piensen en esto. Tenemos que vivir de tal manera de no estar cometiendo actos ilícitos, porque eso trae consecuencias para toda la vida. Esto que dice aquí la palabra de Dios es verdad. No quieres temer a la autoridad, haz lo que es bueno, haz lo que es correcto. Mucha gente quiere tener dinero. Bueno, pues que trabaje y que lo haga de manera honesta, ¿cierto o no? Miren, ahora se dice que los que no trabajan, que es por causa del gobierno. ¿Nosotros vivimos en otro país? ¿Tenemos el mismo gobierno? ¿Sí o no? ¿Y todos ustedes trabajan? ¿Sí? O sea, entonces no puedo entender por qué otros no. O sea, si todos los que nos estamos esforzando por hacer lo correcto, ¿por qué otros no? O sea, ¿no quieres sufrir las consecuencias de la justicia? Haz lo que se debe. ¿Sí, mis pequeñitos? ¿Sí? O sea, tienen que aprenderse esto. Los delincuentes son los que persiguen la autoridad. Si alguien no está haciendo eso, seguro que no te van a ir a sacar de tu casa la policía. Entonces tenemos que respetar a las autoridades. Y cuando dice autoridad, también tenemos que respetar los que están en la escuela. Tienen que respetar a sus maestros. Tienen que respetar a los policías. Algo que me da mucha tristeza cuando veo noticias, veo que la gente es muy irrespetuosa con la autoridad. Y claro que eso genera otras situaciones peligrosas, porque como no lo respetan, también hay otros comportamientos violentos. Tenemos que vivir en una sociedad de respeto por la autoridad y por todas las personas. Bueno, desde el respeto a la autoridad empieza desde la casa. Respeta a tus padres, respeta a todos los demás, a tus mayores también. Así es como funciona y funciona bien. Bien, quiero platicarles algo más acerca de esto de la autoridad. Pero algo más que leímos aquí. Dice, es necesario, el versículo 5,
es necesario estarle sujeto no solo por la razón del castigo, sino por la conciencia. Es necesario respetar a la autoridad, que es una mala autoridad, no importa. En la época de Cristo, cuando Cristo vivió aquí, los gobernantes que estaban, no crean que eran tan buenos. Dejen platicarles un dato de Pilato, un dato histórico de Pilato. Pilato fue procurador romano y a él le asignaron esta provincia de donde estaba el Señor Jesús, donde estaba Jerusalén. Entonces, Pilato, dice la historia de él, que lo quitaron, o sea, el Imperio Romano lo quitó a Pilato, después de que al poco tiempo después, el Imperio Romano lo quitó a Pilato, y así dice textualmente, por inepto. O sea, no crean que era un excelente gobernante y impuesto por el Imperio Romano. No, o sea, el Imperio Romano lo quitó por inepto. Era un mal gobernante, pésimo, que por eso lo quitaron. O sea, no lo quitaron porque pasó el tiempo y se hizo viejo, se murió. No, ya no se sabe más. Estaba yo investigando de la historia de Pilato y no encontré más datos acerca de él. ¿Qué pasó con él después de su día ahí como procurador? Miren, dejen decirles, procurador equivaldría como a un presidente municipal, algo así como un presidente municipal. Así era Pilato. Pero después de que lo quitaron de esa provincia, no sé, a lo mejor sí hay por ahí otro dato, no lo sé, pero lo quitaron por inepto. Y el Señor Jesús no levantó una revolución. Déjenme platicarles también, entre los apóstoles, había uno que se llamaba Simón, le decían Simón el Celotes. ¿Qué quiere decir esto? No era su apellido, no era su apellido, era como un sobrenombre. Este Simón el Celote, que quería decir así como una facción política de revolución, de desacuerdo. Era un grupo que estaba en desacuerdo con el imperio y entonces procuraban promover así como un levantamiento. Este Simón el Celote era parte de los apóstoles, pero el Señor Jesús no les enseñó a una revolución. Judas, el traidor, pensó que era lo que se necesitaba. Judas, el que entregó a Jesús, se imaginó que iba a entregar a Jesús y la gente se iba a enojar y se iba a levantar en contra del imperio y que se iba a lograr así como una revolución. ¿Y saben lo que le pasó a Judas? Pues se fue y se ahorcó, y al Señor Jesús lo mataron y no se levantó ninguna revolución, porque no era el plan de Dios. El respeto a la autoridad. Cuando fueron a arrestar al Señor Jesús, iban con unos soldados y el Señor Jesús les dice: ¿a quién buscan? Dice: pues a Jesús, el Nazareno. Dice: aquí estoy. No dijo el Señor: ahora es cuando, y animó a sus discípulos a luchar. Claro que no. Nuestro reino, el Señor Jesús lo dijo bien claro, nuestro reino no es de esta tierra. Tengámoslo presente esto: nuestro reino y nuestra morada eterna no es en esta tierra. Aquí vivimos, aquí nos movemos, pero no es nuestro destino. Nos tocó nacer aquí como en este país, pero no es nuestro destino final. No nos concentremos en estas cosas, no nos apasionemos, vivamos en paz. Bueno, dicho esto, quiero platicarles algo de lo que dice
la Biblia en Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículo 7. Jeremías 29, 7. Dice así, el versículo 7 dice: y procurad la paz a la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. La palabra del Señor, esta es su enseñanza. El pueblo de Israel fue transportado, los judíos fueron transportados cautivos a Babilonia. No fueron llevados allá como de turistas, no se los llevaron allá en una situación cómoda, se los llevaron como esclavos. Entonces, y Dios les dice a este pueblo judío, le dice: y en ese lugar a la cual ustedes van a ir, organícense y hagan una revolución. ¿Así dice? O organícense y no le hagan caso a la gente, hagan una resistencia. No, les dice: procuren, ¿qué cosa? Procuren la paz. Pero si leemos los versículos anteriores, dice el versículo 5, vamos a leer desde el versículo 5. Dice: edifiquen casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí y no os disminuyáis. Fíjense, el Señor dice: a este lugar a donde van, no se aplasten, no se llenen de tristeza, hagan, trabajen, busquen. Como ahorita nosotros que vivimos en este país, no podemos estar, que este y que aquel, y criticando a los políticos. ¿Y eso qué? Nosotros necesitamos concentrarnos en lo que necesitamos. Necesitamos crecer, hacer cosas, procurar, estudiar, trabajar, ser creativo, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, pero no quedarnos quietos. Dios sabe la condición en la que nos encontramos. Vamos a suponer que viviéramos en otro país. Miren, Dios nos dio el privilegio y la bendición de estar en este país. Pero si nos hubiera tocado vivir en otro, sería la misma. Nos estaríamos quejando por vivir en ese otro país. Y si viviéramos en el país más rico, también. Hermanos, a donde Dios nos ha puesto, conoces de Dios, conoces de su palabra, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es, como dice aquí, que puedes comprarte una casa, cómpratela. Hay personas que dicen que ya se va a acabar el mundo, y entonces, ¿qué es lo que hacen? No estudian, no trabajan, que porque se va a acabar el mundo. Error, grave error. Entonces, miren, cuando Dios nos ha llamado, Dios no nos llama a todos a los que estamos ricos y poderosos. Nos llama en cualquier situación. Aunque saben que a los ricos y poderosos casi no les gusta buscar a Dios. Les he platicado esta anécdota de que venía una persona aquí a la iglesia y tenía un buen ingreso, pero empezó a crecer, y en un lapso de 6 meses su situación económica buena, o sea, no de media, sino de una situación económica de buena a súper buena. En un lapso de 6 meses, su situación económica dio un brinco así de
de tener un mes de vacaciones y sin problemas, así, de poder viajar, en 6 meses a súper buena. ¿Cuánto hay personas que para comprarse una casa son 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años? Esta persona, en un lapso de 6 meses, dijo, la casa donde vivo, una casa bastante bien, muebles de los más caros, de los que están garantizados de por vida. En un lapso de 6 meses dio un brinco tal que dijo, no me gusta la casa y no me gustan mis muebles. Así me dijo, dice, negrito, porque les he platicado esto, ¿no? Que primero era el hermano Benson, después era el negrito y después el negrito Cucurumbé. Sí, es que más iba subiendo la lana, el trato iba cambiando, Entre más iba subiendo la lana, el trato iba cambiando. Y después me dice, negrito, es que ¿sabes qué? Ya como que no, como que esta casa me siento que me ahoga. Necesito una más grande. Y se compró una más grande, como casi 3 veces más de la que vivía. Y dice, esto es temporal, me dice, negrito, esto es temporal, porque yo voy por otra más grande. Se murió, ¿no? Se murió. Así de rápido fue su vida. Hay personas como esas, no le agradecen a Dios. De esto no estoy hablándoles. De esto no les estoy hablando. Les estoy hablando de vivir la vida siendo optimistas, o sea, teniendo confianza en Dios. Estamos en la mano de Dios. No se queden pensando en que esto está mal, que el gobierno está mal y que... Mira, el que se queda con todo eso se va a ir al fracaso. De veras, créanme, no pueden estar con eso. Cuiden a su familia y hagan lo que dice la palabra de Dios. Haz tu casa, como dice, edifica tu casa, dice el versículo 5, edifícala y habítala. Y como en aquel entonces, planta tu huerto. Ahorita, ¿qué pudiera decir? Hermano, tienes tu casa y te gusta verla bien padre, pues píntala. Que cámbiale la ventana rota, no dejes los vidrios rotos. No, las mujeres, ten tu casa limpia. Y también, ¿no? A los hombres y a las mujeres, pues échale ganitas, que se vea que te gusta vivir, que estás contento, que tienes ganas de vivir, que tienes coraje por vivir. Pero hay personas que dicen, está mal, todo está mal, el gobierno está mal. Qué mala onda fue nacer en este país, ¿no? Si hubiera yo nacido en otro, y si hubieras nacido en otro, igual estarías de chillón. Es que saben que no podemos quedarnos con eso. No podemos quedarnos con eso. Ni pensando que mañana se va a acabar el mundo. Y es más, si mañana se va a acabar el mundo, ¿qué problema hay si te levantas y te peinas y te arreglas? ¿Qué problema? Hermano, tenemos que vivir dándole gracias a Dios siempre. Y les digo, con una actitud, estoy usando esta palabra optimista, con ese carácter de levantarnos, de decir gracias Dios por la vida y gracias Dios porque tengo la oportunidad de existir y voy a hacer todo lo que se pueda hoy por vivirlo bien hoy, no mañana, porque hay gente que dice, yo sé que vivo mal hoy. Mucha gente dice esa frase, yo sé que estoy viviendo mal, pero algún día tocaré fondo y cambiaré. De veras, esa frase, digo, qué absurdo. Digo, ¿y para qué quieres esperarte a tocar fondo? Digo, ¿y eso qué significa? Porque yo, la verdad, en toda mi existencia que llevo, no he visto a ni una sola persona que toque fondo y que cambie.
O sea, esa es la verdad. La gente no cambia por tocar fondo. Entonces, pero vuelvo, ¿qué manera de vivir tan fea es esa? Yo quiero invitarles a tomar control de su vida. Aquí vemos a este pueblo judío, los llevaron cautivos, o sea, no los llevaron, y fíjense cómo les dije de un principio, no se los llevaron de paseo, no se los llevaron de, ¿sabes que eres judío y te vamos a colocar en la zona VIP de Babilonia? Claro que no, se los llevaron de esclavos. Imagínate a los esclavos que tenían que cumplir su jornada, porque eran esclavos, tenían que cumplir su jornada de trabajo, no había opción. Y sin embargo Dios les dice: haz tu casa, siembra tu huerto. Aquí nosotros no somos esclavos, tenemos libertad de movernos y de hacer aquí en nuestro país, ¿cierto? Y Dios nos llama. Y alguien dirá: oye, Señor, sí me dices que yo me porte bien, pero no tengo un Rolls Royce, no tengo una mansión, bueno, no tengo un castillito para dormir. No, o sea, hermanos, Dios sabe la condición. Aquí nos está poniendo un buen ejemplo de esto. Esclavos, y Dios les dice: respeta a este imperio que te ha conquistado. Vive. O sea, no sobrevivas. Como mucha gente cuando le preguntas: ¿cómo estás? Dice: estamos, que es ganancia. Si esa persona está muerta, ni afecta a la humanidad, ¿eh? O sea, de verdad, o sea, dice: estamos, que es ganancia. Y luego otros dicen: pues aquí sobreviviendo. La mayoría de la gente aquí sobreviviendo. ¡Qué vida tan fea! Yo lo que les estoy hablando ahorita es no para sobrevivir, no para estar en una condición así de más o menos pasarla, sino de verdad vivir de verdad. ¿Sí, hermanos? Entonces, vivir. No tenemos que estar aquí en la vida para pasarla más o menos. No, vivir intensamente. Disfruten la vida, disfruten respirar y no se anden quejando de que si aquel se robó o que nos van a regalar. Porque hay personas que les ofrecen, como en este tiempo, les ofrecen que les van a regalar. Hay personas que han venido aquí a la iglesia y le digo: mira, te podemos ayudar con esto, te podemos ayudar una vez, te podemos ayudar 2 veces, pero no te podemos resolver el problema de tu vida. Es más, ni aunque te pudiéramos dar todo el dinero del mundo, te resuelve tu problema, porque tus problemas no se resuelven con dinero. Ese es el punto, que la gente piensa: si tengo dinero se resuelven mis problemas de la vida. No, la verdad es de que el dinero no resuelve los problemas, y la gente no es más feliz por tener más dinero. Mucha gente que se suicida está perfectamente sana, y se suicidan pues porque no viven en paz. Y ahora también, personas que se suicidan no necesariamente es la gente pobre, la gente rica. Recuerdo el caso de el gran problema que hubo en el mundo, de un gran problema económico que hubo. Aquí lo sufrimos los mexicanos, que todo se devaluó, todo, cayeron las bolsas de todo el mundo. Mucha gente perdió dinero. Hubo un millonario alemán que su fortuna, no sé si eran como unos 80 millones de euros, algo así, pero era un asunto, 100 millones, no sé, algo así. Y con toda esa caída que hubo en las bolsas de todo el mundo, perdió como 30 millones, casi la mitad. No lo soportó y se suicidó. O sea,
con una pizcachita de lo que le quedaba para vivir él y sus nietos y sus tataranietos, ¿no? Pero él no lo aguanta y se suicida. El dinero no da la paz. Miren, hermanos, la gente cuando piensa en esto del gobierno, habla mal del gobierno. Hay personas que me dicen, este gobernante es un ladrón. Le digo, ¿tú lo viste robar? No, es que se dice, pero lo afirmas como si lo supieras. ¿Tienes los elementos de prueba para afirmarlo? La verdad, cuando hablamos de algún político, ¿tienen los elementos de juicio para poder emitirlo? Así una opinión tan tajante. Yo les sugiero que no hagamos eso, porque si entramos en eso, ¿cuándo se va a acabar? O sea, ¿quién está hablando la verdad? ¿Quién está diciendo lo que es correcto? Yo les sugiero, respetemos, y ¿saben qué? Dios juzgará a cada persona. Sí, hermanos, el papel que nos toca a nosotros como hijos de Dios y ciudadanos de este país es como, tomemos estas palabras: edifica tu casa, habítala, vive en paz, come del fruto de tu trabajo, respeta, cásate, ten hijos, ten hijas. Y sobre todo dice el versículo 7. ¿Cuál es la palabra con la que empieza? Dice, deja que todo suceda. No, dice que tomes una parte activa. Fíjate, dice que tomes una parte activa. Dice, procura. O sea, no es algo que se va a dar, es algo que hay que hacer. Procura. O sea, toma iniciativa en esto. Nosotros somos los que tenemos que ser promotores de paz. De paz. Promotores de bienestar social. Y dice todavía más a la ciudad a la que os hice transportar. ¿Cómo les dije que los transportaron? Como esclavos. Y el Señor dice, vivan en paz allá a donde van como esclavos. Miren, hay personas que llegan y me dicen, no, es que en el trabajo, que el jefe, que así, y lo critican. Le digo, ¿y por qué sigues ahí? No, pues porque necesito trabajar. ¿Pero por qué estás al pleito con tu jefe? O sea, ¿cómo puedes estar viviendo así? O sea, no, busca otra forma de pensar. O sea, pero no puedes estar ahí friegue con tu jefe. Ni tú vives bien. O sea, a todo arruinas. Y esa gente son los que arruinan los trabajos, los buenos negocios. Ese tipo de personas. Porque todo lo hacen al aventón. Si tienen que limpiar algo, lo limpian al aventón. Y si algo tienen que hacer en la empresa, lo hacen mal. Nada funciona. Esto que está diciendo el Señor aquí es muy importante. Toma parte activa. Procura la paz. No es que el otro tiene que hacer la paz. ¿Sí me entienden? No es que el otro. Tu responsabilidad es hacer todo para que no entrar en un asunto de conflicto. Ahora, fíjate. Hay gente como... Esto es en la familia, en los matrimonios, es algo de que dice, le digo, ¿cuánto tiempo invierten ustedes en su pleito? Dice, no, pues es que nos quedamos hasta las 3 de la mañana peleando. Digo, ¿verdad que hasta tener pleito se requiere tiempo? Sí, ¿no? Creo que sale peor. Tienen pleitos y están duro y por horas. O sea, mejor vivir en paz. ¿Para el pleito se requieren? Sí, ¿no? Entonces,
Les digo a muchos hombres, les digo, si tu esposa te dice cara de perro, wow, ya, digo, no pasa nada, no pierdes un brazo, no pierdes nada, total. Que prevalezca la paz, ¿no? Digo, que prevalezca la paz. Digo, no es dar el avión, solamente es ser prudente. Aquí lo que está diciéndonos Dios es, procura la paz, esfuérzate por la paz. Y miren, cuando hay personas, de veras hay personas tan necias, que le digo, ¿qué ganas tienes de tanto pleito? ¿Qué te digo? No se puede. O sea, no se puede así. Dios nos dice, procura la paz. Y también el apóstol Pablo nos recomienda a todos, dice, no os venguéis vosotros mismos. Dice el Señor, mía es la venganza. Dice, y en lo que dependa de vosotros, procuren la paz con todos. Dice en este versículo 7, y rogad, o sea, no solo busquen la paz de la ciudad, sino que todavía dice rogad. Estaba viendo esta palabra, dije, bueno, no sé cuál es el término que se tradujo ahí, pero es una palabra que sí quiere decir, se refiere a algo de la oración. Es una palabra que es una oración, pero una oración intensa. Intensa. Es un verbo intenso. Yo quizás hasta pudiera decir, ora todo el tiempo. Pero vean la palabra, está muy bien esta palabra de rogar. O sea, así como, Señor, te ruego, no solo por mí. Imagínate, el Señor no dice, y ruega por tu libertad. No dice así. Dice, ruega por la ciudad. Yo creo que es una cosa que tenemos que aprender nosotros, a orar por nuestro país, a orar por nuestra colonia, orar por nuestros vecinos, rogar a Dios porque nos dé paz. Qué duro es cuando oímos que empiezan los helicópteros y empieza a oírse las sirenas de las patrullas, y empieza el movimiento y resulta que 2 cuadras o 3 cuadras hay unos delincuentes peligrosos cerca de tu casa. Es una cosa feísima. De veras tenemos que pedirle a Dios, rogar. No es nada más 2 palabras mágicas. Les digo, cuando la gente llega a la iglesia, se echa su bailongo, se echa sus pasitos domingueros y luego dice sus palabritas domingueras y saquiris. Claro que no. Así no funciona. Así no funciona esto. Es aquí un tiempecito donde estamos con Dios, pero donde se vive la fe es afuera, donde vivir la fe aquí, miren, aquí es bien fácil, aquí hermano, hermano, y todos somos unos santos. Afuera es el problema. En nuestra casa, con nuestros vecinos, ahí es el asunto donde se ve la coherencia de lo que creemos. Y eso es de lo que está hablando aquí. Ora por la ciudad, ora por tu país, ora. Que tenemos estos gobernantes, ruega por ellos. Dios es justo. Hay personas que se encuentran en una situación de poder y abusan. Dios les juzgará. ¿Están de acuerdo? Dios no nos ha puesto para juzgar, para aplicar la justicia. No. Nosotros vamos a vivir en paz y vamos a rogar. Vamos a rogar a Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo, nuestra mejor participación en todo esto social? Orar. ¿Sí, hermanos? Pero no solo una palabra, sino rogar verdaderamente. Rogar.
que Dios nos dé paz, que nos dé un país de paz. Miren, yo oro por mis vecinos, por mi colonia, por este lugar en el que vivimos, porque es el lugar donde vivimos todos nosotros, donde nos desenvolvemos todos nosotros, pero donde crecen nuestros hijos. ¿Qué mundo estamos dejándoles? Dice todavía el Señor aquí: ruegan por ella al Señor, porque nos da el resultado. ¿Por qué tenemos que vivir, procurar la paz? ¿Y por qué tenemos que rogar por la ciudad? Porque dice, en su paz, ustedes van a tener paz. El resultado de estar procurando la paz y de estar pidiendo a Dios, rogando a Dios por su protección, por su cuidado, es un beneficio directo para todos nosotros. ¿Sí, hermanos? Esto es lo necesario que hay que hacer. No es porque es un asunto de religión. No es que porque los cristianos a todo lo que vemos nos quedamos callados. No, eso es la conciencia de lo que habla, lo que leímos al principio. No por causa de la razón del castigo, sino por la conciencia. Esto que les he platicado es por eso. Bien, voy a terminar por hoy este mensaje, pero le doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad de aprender. Miren, cuando venimos a la iglesia, esto es así lo que tenemos que ir aprendiendo: cómo se vive como cristiano. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo vive un cristiano? No es un asunto de tradición, es un asunto de aprender cómo se vive, cómo vive un hijo de Dios. Y por eso, ahorita espero que cada uno de los que estamos aquí podamos salir de aquí con otra mente. ¿Quieren votar? Voten por quien quieran. De todos modos, Dios está en control. ¿Sí, hermanos? Dios está en control. De veras que es en eso, la verdad no puedo hablarles más, pero, y no porque no tengo ganas tampoco de eso. O sea, es que prefiero hablarles más esto que les he compartido de la palabra de Dios. Entonces, quiero invitarles a que oremos a nuestro buen Dios y que roguemos por nuestra nación, que roguemos a nuestro país, por nuestro país, que roguemos a Dios por nuestros gobernantes, que roguemos a Dios porque las personas que queden en las posiciones de poder, de influencia política, hagan bien al pueblo. ¿Sí, hermanos? ¿Les parece? Bien, pues vamos a orar. Así es. Tú sí tienes pelo, hermano. ¿No? Vamos a orar. Señor, gracias te doy por tu palabra. Te agradezco por la gran oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, queremos tu bendición todos los días y de verdad que deseamos vivir una vida plena, profunda, intensa, pero ya entendimos que fuera de ti no es posible. Te doy gracias porque en esto que quedó escrito acerca del pueblo de Israel, nos das una gran lección a todos nosotros de cuál es tu bendita voluntad. Señor, queremos ser instrumentos de paz. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, cuando salgamos, de veras que seamos promotores y procuradores de paz. Haznos personas de oración, de ruego intenso,
porque sigas manteniéndonos en paz. Te lo ruego, Señor. Gracias porque sé que estás con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.